Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Sí, Buenos días. Con la clase del día de hoy, recordando un poco la clase pasada. ¿Quién me podría manifestar ello? ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Estuvo hablando sobre las obras literarias. ¿Ya? De sus características. Dentro de ellas habló de las obras de Eumeo, ¿cómo se llamaba? El autor de la Odisea, la Ilíada. Muy bien. Hemos hablado sobre la primera corriente literaria, ¿cierto? ¿Cuál es esa corriente literaria? ¿Con qué nombre le denominamos? Si bien es cierto, nosotros en este bimestre vamos a hablar sobre la corriente literaria de la literatura universal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa primera corriente literaria de la literatura universal? Chicos. La corriente china, india y hebrea. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss, ¿cómo decía? Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura universal, vamos a hablar sobre las diferentes corrientes literarias que son parte de la literatura universal. Y la primera corriente literaria a la cual nosotros nos vamos a referir es la corriente literaria del clasicismo. Cuando nosotros hablamos del clasicismo, es aquella corriente literaria que va a dar el inicio a la literatura. Si bien es cierto, nosotros vamos a ver los diferentes formatos, las diferentes formas que vamos a tener cuando nos vamos a comunicar, pero cuando hablamos, vamos a recordar tiempos antiguos de cómo es que inicia la literatura, ¿no? Cómo es que consideramos o cómo es que se inició, con qué tipo de lenguaje, si fue oral, si no fue oral. Ahorita, señor, es lo que estoy dictando, por eso no puedo contestar mucho. Ahorita le mando, ¿ya? Bien. Chicos, ¿me escuchan? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa literatura, vamos a recordar, ¿no?
Si bien es cierto, ahora nosotros ya conocemos escritores, conocemos autores, que van a ser ya conmemorados, o mejor dicho, que nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Porque ya hay forma de cómo nosotros conocer su literatura, pero en cómo se inició la literatura en sí, se inició de forma oral, de forma anónima. ¿Por qué? Porque eran, si bien es cierto, la clase pasada hablábamos de los rapsodas, que eran personas quienes iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes. ¿Cierto? Entonces, por eso es que no se conocía a cabalidad quién en realidad había escrito, quién había manifestado ese mensaje o esa historia, ¿cierto? Y uno de ellos o parte de esos géneros va a ser el teatro, que se le va a conocer al teatro en sí, dentro de la literatura universal, se forma en Grecia, ¿no? En Grecia y en Roma, en ambos occidentes, donde Grecia va a ser el de mayor apogeo, donde se va a dar a conocer los diferentes autores, ¿sí? Que van a tener gran conmemoración, o mejor dicho, se les va a reconocer con mayor énfasis, no van a tener mayores aportes. Sí, ahora, uno de los de teatro griego, sí, vamos a ver que va a empezar en el siglo V antes de Cristo, pero este teatro no va a surgir como un teatro deslumbrante o un teatro como nosotros en la actualidad conocemos, sino surge como un teatro un poco decadente en el que solamente se hacían en honor a alguien, ¿no? Que era en honor al dios Dionisio de esa época. Si bien es cierto, cuando se inicia la literatura, tanto narrativa como teatral o dramática, vamos a ver que esta literatura se va a mostrar, o este teatro se va a mostrar de esa misma forma, ¿no? En el que simplemente van a ser representaciones o danzas en honor al dios Dionisio, ¿sí? En honor a ese dios se van a dar los diferentes desarrollos, ¿sí? Eran cánticos, eran danzas, eran coreografías, pero solamente en base a estos días. No había representaciones de obras literarias ni de historias, sino solamente eran en honor a este dios. ¿Para qué? Para tener mayor cosecha, mayor riqueza y buenos frutos, ¿sí? Ahora, por eso se dice que el teatro griego va a tener un carácter religioso, ¿no? Netamente religioso. Hasta aquí, ¿alguna consulta? No, Miss. Muy bien. Ahora, como les, como les decía, el teatro van a ser festividades netamente al dios Dionisio, ¿no? Ahora, estas festividades se van a iniciar no solamente se van a iniciar, como eran festividades y eran en honor a este dios, se iniciaba al inicio del día, ¿no? Al inicio, hasta finalizar las horas del día, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Y estas festividades se van a dar a conocer en diferentes, prácticamente duraban semanas, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora, por ejemplo, a las festividades costumbristas, estas festividades igual sucedían en esta época, ¿sí? Y eran dirigidos por los ditirambos, ¿no? ¿Quiénes eran los ditirambos? Eran los bailes, los cantos que se realizaba a este dios, ¿no? Como les digo, no se hacían representaciones de obras literarias, sino eran festividades en honor a este dios para tener buenas cosechas, ¿no? Y uno de los que dirigía era Pisístrato, ¿no? Que va a ser quien va a originar un cambio en esta fiesta dionisiaca, con el cual se le denominaba, ¿no? ¿Para qué? Para atraer a más adeptos.
A ver, chicos, se me cortó el internet. A ver, continuando. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, el teatro va a surgir como ello, ¿no? El teatro griego va a surgir como aquellas representaciones en honor a este dios, pero estas representaciones van a durar días, ¿no? Semanas, prácticamente duraban 5 días, como se acostumbra, por ejemplo, en las fiestas patronales, ¿no? Entonces, Pisístrato es uno de los gobernadores que van a hacer que va a modificar este teatro. Como les decía, ¿no? Si esto se está formando como una adoración a este dios, entonces Pisístrato va a ser un cambio, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que modifica Pisístrato a este teatro griego? Es que Tespis va a ser quien se le va a ocurrir salir del coro, ¿no? Que es un elemento fundamental o es parte del grupo de este coro, ¿no? Porque eran conformados por coros, ¿no? Que era por 12 hombres, el cual a pedida de Pisístrato, Tespis va a salir de este grupo, ¿sí? Y va a generar lo que es el conflicto, ¿no? ¿Sí? En base a este enfrentamiento que va a tener, va a generar que se provoque lo que es el diálogo, ¿no? Y va a convertirse en el primer actor de la historia, pero este actor hipócrita. ¿Por qué? Porque fingió simplemente para poder generar este cambio, ¿no? Y van a hacer la tragedia como subgénero dramático, ¿no? Y es en base a este enfrentamiento donde surgir nuevos géneros, nuevos formatos, ¿sí? Ahora, el espacio en el que van a realizar estos rituales, o mejor dicho, representaciones, va a ser llamado en el teatrón, que va a significarse lugar para contemplar, ¿no? Y durante varios días el público va a permanecer observando este espectáculo, ¿sí? Ahora, ¿cómo era este teatrón? Como ustedes ven en la imagen, era en forma de un cono invertido, en el que hacían las representaciones, pero sí, van a ser representaciones, por ejemplo, como ustedes ven, aquí les muestro una imagen mucho mejor, que eran en ventanales, ¿no? Por eso es que les decía, ¿no? Que estas representaciones no se daban solamente en conjunto con los actores o no había ese contacto entre actores, sino lo hacían de manera individual, ¿no? Y como ustedes ven, como era un cono invertido, sí se le va a ¿sí? En el que todos los espectadores podían visualizar esta significación, ¿no? En el cual se le denominaba lugar para contemplar, ¿no? Donde observaban todo este espectáculo y todos podían estar permaneciendo ahí, ¿no? Y como les decía, en base a esta representación, o mejor dicho, esta escenografía con el cual contaban, no podían tener ese contacto entre los personajes, o mejor dicho, entre los actores. Y tampoco había, ¿no? Era de manera individualista, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya con el pasar del tiempo, con las modificaciones que se venían dando, va a ser donde se va a originar propiamente al teatro, ¿no? En el cual, en base al enfrentamiento que Tespis va a tener con el coro, se va a fomentar lo que es el diálogo. Ahora, el carácter de este teatro va a cambiar de lo que es religioso a que se van a dar representaciones, ¿no? De temas, de conflictos del hombre y del destino en lo que en realidad sucedía en esta época, ¿no? Se va a desarrollar ya un diálogo, va a haber una escenografía, va a haber un formato, ¿no? De cómo se van a comunicar ellos. Muy bien. Ahora,
como bien es cierto, se va a originar este conflicto, pero ya se van a tocar ya no solamente temas religiosos, sino se van a tocar temas en base a las obras literarias que se desarrollaban en esta época. Y van a surgir los primeros autores, ¿no? O mejor dicho, actores como son Sófocles, Esquilo, Eurípides, y va a nacer el género dramático en sí, ¿no? Con el surgimiento de la tragedia. ¿Sí? Entonces, el teatro en sí va a surgir como ello, ¿no? Y se van a dar diferentes modificaciones ya en base a estos enfrentamientos, ¿no? A estos conmemoraciones que ya se va a dejar de lado, ¿no? Ya las festividades van a pasar a un segundo plano.
Chicos, me van a disculpar si tengo algunos inconvenientes con el internet, ¿sí? Ahora, a ver, como les venía diciendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del teatro griego en sí, hablamos de los diferentes formatos que ellos van a tener, ¿no? De cómo se van a desenvolver, cómo es que surgen, si esto es su iniciación, ¿no? Ahora, recordemos también que los griegos, estas representaciones, si bien es cierto, ahora nosotros estamos acostumbrados a visualizar, por ejemplo, representaciones con una escenografía, con un formato, con vestimenta, con representación, por ejemplo, si actúan de tristeza, de tristes, cierto, pero en ese tiempo las manifestaciones culturales que ellos desarrollaban, sí van a dar vida a estos personajes, pero van a usar diferentes, su vestuario va a ser sumamente simple, ¿no? Van a usar túnicas, van a usar coturnos, hasta usaban máscaras para poder representar el rostro de ellos, ¿no? De si era la tristeza, usaban una máscara que representaba la tristeza, la melancolía y la alegría también. Entonces, no eran vestuarios, ¿sí? Que representaban como en la actualidad, ¿no? Y ahora, en base a este enfrentamiento que Thespis va a tener, van a surgir también lo que ya van a ser una época del teatro en el que van a mostrar sus, ya las obras literarias que son parte de esa época, ¿no? Ahora, dentro de ello, el género dramático, si bien es cierto, va a surgir como un género bastante renovador, ¿no? En el cual van a ir modificándose cada uno de ellos, ¿no? Ahora, en el género dramático lo vamos a tomar como una realidad, ¿no? Que va a ser creada por un dramaturgo, ¿no? Y se va a representar directamente al receptor, ¿no? ¿Quién quiere ser el receptor? Al espectador, ¿no? A través ya de los diálogos del género, o mejor dicho, el diálogo de los personajes que van a surgir en esta época, ¿no? Y va a tener como un eje central que va a ser la acción y el conflicto dramático de esta época, ¿no? Ahora, este género dramático también se va a separar en muchos formatos, ¿sí? Una de ellas es que la acción se va a definir como la suma de estos movimientos que se van a ver representados, ¿no? Y tanto la acción o los movimientos internos como externos de los personajes que se van a ver vistos o se van a estar enfrentados, ¿sí? Ya una experiencia muy especial, ¿no? Como ya no van a ser representaciones religiosas, sino también representaciones en base a lo que se trataba en el texto, ¿no? Ahora, este género se va a estar compuesta también por los incidentes mayores, ¿no? O menores que van a conformar lo que es la intriga, ¿no? Que es parte fundamental de cada historia, ¿no? Esa intriga que nace propiamente de la historia en sí, ¿no? Ahora, este género va a estar conformado por 3 etapas sumamente importantes, ¿no? Uno de ellos que es la presentación, ¿no? De cómo inicia, ¿no? En sí el formato de las representaciones del teatro va a tener una característica en particular, pero que van a coincidir entre ellos, ¿no? Una de ellas va a ser la presentación, ¿no? ¿Qué es la presentación? En el cual se va a mostrar la parte inicial de la historia en la cual se presentan a los personajes, se da a conocer la circunstancia, el tema de la situación comunicativa, la problemática, ¿sí? Y se va a dar a conocer este conflicto dramático en el cual se va a desarrollar toda la historia, ¿no? Y se va a ver también lo que es la escenografía, ¿no? Luego tenemos lo que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Ya es la parte donde se va a desarrollar el momento del clímax, ¿no? Del conflicto, esa parte importante que nosotros conocemos de las historias, tanto narrativas como dramáticas, ¿sí? En la cual se va a desarrollar, ¿no? Ese es el momento de máxima tensión, de máxima importancia. Y por último, que es el desenlace, ¿no? Es donde la etapa donde se va a desarrollar un poco más del clima, en lo que se va a desarrollar, lo que se va a resolver el conflicto que se ha planteado en el desarrollo,
¿no? Y se van a ordenar y se van a explicar los incidentes o las intrigas que haya sucedido en parte del desarrollo, el cual va a hacer que se lleve a un final, ¿no? Donde ya se va a desarrollar este conflicto, ¿no? Y los personajes, claro está, van a obedecer a esta lógica tanto interna, sí, que van a estar inciertos en cuanto a los actores de esto, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí, chicos? No, Miss. Muy bien. Ahora, dentro de ellos, el género dramático va a tener ciertas características, ¿ya? ¿Cuál? Estas características va a estar compuesto por las estructuras, ¿no? Tanto primarias como secundarias, ¿no? Cómo es que en sí se repartían estos parlamentos o estas escenificaciones o representaciones que se desarrollaban, ¿no? Se va a ver diálogos, va a haber monólogos, soliloquios y apartes, ¿no? Que son parte del género, ¿no? Ahora, la estructura, eso es parte de la estructura interna. La estructura secundaria del texto va a estar compuesto por un texto secundario, ¿no? Que va a contener las llamadas acotaciones del hablante dramático, ¿no? Que se va a desarrollar en este género dramático, ¿no? Acá, por ejemplo, se va a ver la entrada y salida de los personajes, de cómo ingresan, cómo salen, qué tipo de escenografía están desarrollando, si el lenguaje es gestual de los personajes, el lenguaje proxémico, las luces, la música, que va a ser parte también de la representación y que son sumamente importantes dentro del desarrollo de las historias o de las obras teatrales. ¿Por qué? Porque hace que el espectador, ¿sí? El público se ubique dentro de la representación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una representación teatral en la cual no veo escenografía o quizás la escenografía no es muy llamativa o no simboliza nada de lo que estoy hablando. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre sobre algún personaje, un animal, mi escenografía tiene que estar adecuada a ello, ¿no? Entonces va a llamar mucho la atención de esto. Ahora, el texto dramático se va a organizar en secuencias, ¿no? Fundamentales. El primero de ellos, que son los actos, ¿no? Que son ya las unidades mayores, en el cual se va a hacer, que nos van a dar a conocer en cuántos actos va a estar dividido esta historia, ¿no? Y ustedes han visto, por ejemplo, en las representaciones o en las obras literarias, mayormente los separan por actos, ¿no? Primer acto, segundo acto, y cada uno de esos actos va a tener cierta estructura, ¿no? En el cual van a corresponder al inicio, al desarrollo y al desenlace de la historia. Cuando hablamos del desenlace, vamos a hacernos referencia casi al final, ¿no? Al final de la historia. Y las escenas que van a ser entradas o salidas de cada uno de los personajes, ¿no? Que van haciendo, van a ir evolucionando en la acción dramática, ¿no? Mejor dicho, ¿qué quiere decir evolucionando? Van a ir modificándose, van a ir mejorando dentro de ello. Y los cuadros, que ya son las unidades menores en el cual se va a dividir la acción, ¿no? Y se va a manifestar en el cambio escenográfico, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una representación, no hablamos de un solo formato de la representación, ¿cierto? Sino vamos a hablar de un cambio ante ello, ¿no? De un cambio que van a ser, que va para nosotros visualizar esta historia, ¿no? Por ejemplo, si mi historia no cuenta solamente con una escenografía, lo que hablábamos la clase pasada, por ejemplo, de la Odisea, de la Ilíada, son parte de la historia, pero no cuentan con una sola escenografía, o mejor dicho, que la historia no se va a desarrollar solamente en un ambiente, ¿no? Si bien es cierto, también en un campo de batalla, pero también en el palacio. Entonces, hay ese cambio de escenografía que hacen que el espectador se ubique, ¿no? Se ubique dentro de la historia.
Muy bien, entonces ahora, pero nosotros debemos de conocer la diferencia. Sí, ahora hay que diferenciar nosotros lo que es la obra teatral con la obra dramática, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la obra dramática, vamos a hacer referencia a ese texto literal que nosotros vemos en obras de manera escrita, ¿no? Que está, por ejemplo, repartido por personajes, ¿no? Ahora, es necesario distinguir que esta obra dramática va a estar solamente como literatura, ¿no? Que va a ser de forma escrita, ¿no? Que va a estar creada por un dramaturgo. Y ya la obra teatral es la representación, ¿no? De esta obra escrita, ¿no? De este texto dramático, ¿no? En la cual va a estar compuesta por un escenario, por actores, ¿sí? Y en el cual se va a conocer lo que son la virtualidad teatral, lo que se conoce, ¿no? Ya es la representación, la escenificación, ¿no? Que es la aparición ya de un lenguaje, ¿no? De cómo es que lo representaban ellos. Entonces, hay esa pequeña diferencia dentro de las representaciones. Ahora, los elementos que van a ser constituidos dentro. Ahora, los elementos que van a estar constituidos por este obra, o mejor dicho, el género dramático, van a ser bastante conocidos, ¿no? Por los personajes, por el lenguaje dramático, vamos a conocer a los diálogos, a los monólogos, al parlamento, a la parte, al lenguaje acotacional, ¿sí? Por ejemplo, el monólogo, si bien es cierto, sabemos que es parte de un personaje que está hablando solo, ¿no? Un parlamento ya es un discurso bastante extenso que va a estar dirigido a otros personajes y los apartes son en las cuales las manifestaciones de cualquiera de los personajes que vas a suponer que el otro personaje no la escuche, ¿no? Y el lenguaje acotacional son las indicaciones que el dramaturgo va a dirigir, ¿no? A las descripciones de los cambios de escenario, los movimientos, ¿sí? Y van a aparecer también lo que son los personajes colectivos, ¿no? Entonces, esto es parte de cómo en sí se inició, cómo es que fue modificándose poco a poco dentro del desarrollo de la historia, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda?
Ninguna, ¿verdad? Entonces, eso es como se fueron formando las diferentes manifestaciones del teatro, ¿no? Recordemos que aquí ya van a nacer los a escritores, ¿no? Acá se va a ver representantes como Esquilo, que nos va a hablar sobre la tragedia, Sófocles, que nos habla también de la tragedia, Eurípides, y Aristófanes, que nos va a hablar de la comedia, ¿no? Uno de los grandes representantes de esta época son Sófocles, ¿no? Quien va a vivir en el en la época de mayor apogeo de Grecia, ¿no? Del teatro griego, pues va a pertenecer a una familia bastante acomodada, ¿sí? De la época. ¿Sí? Ahora, ¿qué aportes va a tener Sófocles? Él va a aumentar a 3 el número de actores en la escena, va a profundizar en lo que es la psicología de cada uno de los personajes y va a decorar el ambiente, ¿no? Y una de sus obras bastante llamativas va a ser Edipo Rey, ¿no? Que va a dar mayor importancia también al diálogo, va a priorizar y agotar todo lo posible en presentación fatalista, ¿no? Y se va a preocupar mucho por lo que es la moral. ¿Sí? El tema principal de Edipo Rey va a ser el destino del hombre fijado por los dioses, en los temas secundarios va a ser el parricidio, el fatalismo, la búsqueda de la verdad y la justicia que va a desarrollarse, ¿no? ¿De qué trata Edipo Rey? Edipo Rey es una obra teatral que va a tratar sobre la peste, ¿no? Que va a devastar a la ciudad de Tebas, en los cual ya fue manifestado los padres de Edipo, que hicieron que Edipo se vaya, ¿no? O le entregaron cuando Edipo nació, la ninfa le manifestó, ¿sí? Que iba a traer la desgracia a la época. Entonces, por eso sus padres trataron de evitar ello y quisieron deshacerse de Edipo, pero el pastor no pudo realizar dicha actividad por pena, ¿no? En cuanto a este desarrollo, por el cual hizo de que se cumpliera lo que ya se había manifestado en un inicio, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño video respecto a esta obra teatral para poder más o menos comprenderlo, ¿no? ¿Me confirman si lo escuchan, por favor? Aunque la versión más de alguna que estudió el poeta gráfico Sófocles en su Edipo Rey hacia el año 430 a.C. Sí se escucha, pero se escucha bajito. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos. A ver, hay que tratarlo de escuchar porque el audio es un poco bajo, ¿sí? En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía de México. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a él. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase del monte, pero antes se atravesó los pies con una pista, el próximo sepultura, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Polio, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Elfo, que significa piedad. Se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien no podía ser hijo del ingenuo Polio. Para salir de duda, yo ya consultar al oráculo de Delfos, y se le repitió algo que no esperaba. Se pagaría a su padre que se casaría. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, dictó un glorioso para alejarse del golfo húmedo, y pensaba que era muy fácil. Decidió a llevar. La mala fortuna quiso que se encontrase con Jaime, el padre biológico, y allí mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que continuó asesinando al alcalde y al Topolayo. Sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas, no se vaya. Continuó su camino y al llegar al monte se encontró con la Isidia. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todos que se encontraban y castraba una pequeña. Si no lo afectaba, encontraban mejor. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró, Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que a la madurez anda a 4 patas? A la anda a 2 y al caer la tarde anda a 3. Y este le contestó que
del ser humano, porque en su infancia tareas resultan sencillas. Cuando es un adulto camina con 2 pies, tiene la notación de su vida cuando, por cierto, el anciano utiliza un bastón, no va a cargar con 3 pies. La esquina y lo cogió de ella y se arrojó desde lo alto del monte. Este tipo fue descrito como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado por él y se casó con Tirania, su lateral y su verdadera madre. Con el tipo 4 hijos, Polínices, Epeocles, Icteno y Actinas. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Júpiter, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de iglesias, una divina ciega descubrió algo, y ella sin nombre de Dios. No solo había matado a su madre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo diciendo que no había para ayudar. Pagó su truco como un truco en la que el mítico héroe que venció al Minotauro se acogió en Colón, donde murió después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda del Edipo está en el talento de la historia. Existe como perfecta representación de una de las psicoanalistas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les pareció la historia, chicos? Profesora, yo no entendí porque mi tema está medio lenta. A ver, les narro un poquito, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de Edipo Rey, es una obra teatral bastante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar a conocer los diferentes factores o las diferentes características que son propias de la época, ¿no? Uno de ellos es de que Edipo es una obra en la cual va a narrar este fatalismo, ¿no? De esta predestinación del destino que ya se venía dando desde la literatura clásica, ¿no? Que es lo que se desarrollaba en esta época, ¿no? Cuando nosotros hablamos del teatro, lo mismo era, ¿no? Entonces, esta predestinación del destino que ya se tenía que cumplir, ¿no? Dentro del desarrollo de la historia. Entonces, esto era parte de la época en el cual vamos a ver, ¿no? Entonces, Edipo era un niño que se decía de que él, si llegaba a fomentar o que si llegaba a nacer, mejor dicho, él iba a ocasionar este conflicto, ¿no? Matar a su padre, matar a su madre, sí, se va a ocurrir ello. Entonces, dicho hecho, sí sucedió esto, pero sin que Edipo lo supiese, ¿no? Él creyendo que queriendo buscar que era otro su padre y al enterarse, él se entera de que ya se había casado con su madre, de que su padre, él había matado en este enfrentamiento, en este camino que él había desarrollado, ¿no? Entonces, ahí se ve el destino al final que sí se pudo cumplir, ¿no? El cual al final él es desterrado y la madre se mata automáticamente, ¿no? Enterándose de que se había casado con su propio hijo, ¿sí? Entonces, esto es parte de la historia. Espero que les haya gustado, que me hayan podido comprender. Cualquier duda, igual me la hacen llegar por el WhatsApp, ¿sí? Cuídense mucho, nos quedamos aquí.